Sergio Contreras, desde aquí te deseamos muchísima suerte en este mundo tan complicado que es el mundo de la música, sobre todo hoy en día con la piratería. Y ahora sí quiero presentar a Piti Pinsac. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y llevas casi como 30 años ejerciendo tu profesión, ¿puede ser? Sí, unos 30 años. Pues te conservas de maravilla o empezaste muy joven. Empecé joven, empecé a los 16, por casualidad casi. Entre otras muchas cosas, eres personal training o entrenador personal, como queramos llamarlo. Suena así como muy pija la cosa, pero ¿en qué consiste tu trabajo? Para la gente que nos está Yo lo que hago es, formo a profesionales que quieran ser entrenadores personales y a su vez, ya una vez residiendo en Vigo desde hace 8 años, pues lo que dije es, oye, voy a montar mi propia empresa de entrenadores personales. Y nos reunimos una serie de personas que están vinculadas con el entrenamiento personal y montamos una empresa que se llama entrenadorespersonales.cc. Es una web en la cual pues estamos ahí. Pues mira, aprovechamos y la ponemos luego en pantalla. Entrenadorespersonales.cc. CC, ajá. Sí, sí. Pero además yo me imagino que aparte de preparar a entrenadores personales, tú mismo ejerces esa profesión, ¿no? Sí, las personas que te lo demandan. Sí, efectivamente, tanto bien sea por internet mismo, porque algunas personas son de diferentes países o de diferentes ciudades de España y otras personas pues mismo desde Galicia mismo. Tengo algunas personas a las cuales pues voy a su propia casa y hago su entrenamiento personal ahí a domicilio. Sí. Es una alternativa pues eso a los gimnasios, ¿no? Comentábamos fuera de pantalla que suena como a ricos, cosa de ricos, y es que realmente todavía sigue siendo para una parte muy exclusiva, ¿no? Personas con un alto poder adquisitivo que puedan permitirse este lujo. ¿Pero por qué es recomendable? Una persona que diga, pues mira, me voy a gastar mis pagas extras de todo el año para contratarme mi entrenador personal. Sí, personas que buscan un poco una discreción, que buscan un poco de intimidad y que pues ir a un gimnasio masivo pues no deberían, incluso algunos de ellos, políticos, estoy hablando del mundo de la política gallega, hay personas que tienen su propio gimnasio en su casa y entonces pues lo que les hace falta es una persona que les dirija y que les asesore, si no en todo momento, al menos una vez al mes o una vez a la semana, ¿no? Entonces te preparas el entrenamiento según los objetivos de la persona y esta persona los hace contigo o simplemente asesorado en la distancia, por así decirlo. Piti, leí, no me acuerdo en dónde, pero hace no mucho tiempo, que comentabas que el que es ahora actualmente presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, un día lo habías encontrado corriendo por el Parque de Castrelos y que tú considerabas que debería de tener un entrenador personal o algo así. Y es que lo encontré en un gimnasio. Lo encontraste en un gimnasio y te sorprendió de que no tuviera un entrenador personal. Y además mucha gente de Vigo, algunas personas de Vigo sabrán bien de qué gimnasio hablo, y me sorprendió verle haciendo sus ejercicios sin tener un entrenador personal, porque el mundo de la política, bueno, desde Aznar, todos ellos tienen su entrenador personal, igual que tienen pues su propia servicio de vigilancia, pues una persona que les asesora a nivel de imagen, incluso de imagen, quiero decir, de imagen a nivel físico, no me refiero a la ropa, sino a lo que sería pues el porte, la elegancia, y esto se obtiene con el ejercicio físico. Es una parte de tu trabajo también, totalmente, entonces, ¿no? Totalmente, o sea, una de las cuestiones en las cuales hago mucho hincapié es en la postura, la mejora de la postura. Es una cosa que denota la edad, denota el cansancio, denota la fatiga, denota la falta de poder, la falta de convicción incluso, ¿no? Una persona con una buena postura da una imagen, una persona con una postura deficiente nos da una imagen lastimosa, penosa, de poca seguridad, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Y ya no se trata de una musculatura, sino de un porte, ¿no? Y esto, el ejercicio físico tiene mucho que ver. Y evidentemente también un ejercicio físico mal hecho lleva a problemas. Hablamos del ejercicio físico mal hecho, vamos a ver ahora unas imágenes que hemos grabado con anterioridad a la entrevista del ejercicio físico, concretamente de los abdominales. Muchas veces vamos a un gimnasio o en casa o donde sea, hacemos unos abdominales como locos y no vemos resultados, decimos o estamos haciendo algo mal o hago 500 y no me llegan. Efectivamente. Mientras vemos unas imágenes, explícame un poquito el tema concreto de los abdominales. De la musculatura abdominal. Mira, esto es muy innovador, es algo que yo sé que en los gimnasios, pues algunas personas dirán, pero si es lo que se está haciendo. Yo estoy trayendo unas cosas que son totalmente revolucionarias. Lo que se está haciendo en los gimnasios es lo que vemos ahora en pantalla. Estos ejercicios abdominales tradicionales, que como podemos ver cuando haces el ejercicio, el vientre va hacia afuera. Si va hacia afuera, lo que hace es distender la faja abdominal y aunque no vaya hacia afuera, aumenta la presión del abdomen y lo que hace es que la faja abdominal, lo que hace realmente de faja, se distiende, pierde el tono y cada vez obtienes un abdomen más fuerte, eso sí,
pero más distendido, más barriga, por así decirlo, un abdomen más protuberante, como podemos ver en estas imágenes. Y en el caso de la mujer, el problema más grave es que esta presión que vemos aquí pasa lo mismo en el suelo pélvico. O sea, en el perineo, donde estamos ahora nosotros sentados, el abdomen al contraerse lo que hace es impulsar hacia abajo los órganos internos y el suelo pélvico no hace su función. Todos estos ejercicios son totalmente problemáticos y provocan en la mujer incontinencia urinaria, caídas de los órganos internos y disfunciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, las disfunciones sexuales. Y vamos a hablar de eso. Además vamos a contar, como estos son viernes y es un programa muy distendido, me contabas una anécdota de Nicolas Sarkozy, este presidente tan famoso que tiene una mujer que se llama Carla Bruni. Un cotilleo, ¿no? Vamos a contarlo porque creo que además es muy interesante. Sí, pues lo podemos contar a los telespectadores. ¿Qué me decías? Es muy simple, simplemente con poner Sarkozy en el Google, poner Sarkozy y Giulia Imperiali. ¿Quién es Giulia Imperiali? Giulia Imperiali es la entrenadora personal de Carla Bruni en un principio y ahora de Carla y de Sarkozy. Entonces, en una entrevista hubo un periodista, ya sabéis lo que hacéis los periodistas, a veces, esta última pregunta que no espera respuesta, pero que Sarkozy le dio respuesta, que es, ¿qué tal la relación con Carla Bruni? ¿Y qué hizo? Esperó a que estuvieran todos los micrófonos preparados y contesta. Y contestó, mira, tenemos una entrenadora personal que se llama Giulia Imperiali, que está haciéndonos hacer unos ejercicios abdominales perineales que nos mejoran en mucho nuestras prestaciones sexuales, con lo cual nuestra relación funciona perfectamente. Entonces, inmediatamente esto salió en todos los medios de comunicación y yo indagué a ver quién era Giulia Imperiali y qué es lo que hacía. No la conocía. Y efectivamente es la entrenadora de varios famosos, está en París y su formación es sobre educación física también, ejercicio físico, más bien dentro del área también postural, y los ejercicios que les hace hacer son los ejercicios que hemos visto que antes se prescribían para incontinencia urinaria y que hemos visto que no son muy efectivos, que son los del suelo pélvico, le llaman ejercicios de Kegel, que es estando sentado o estando de pie subir y bajar el suelo pélvico, como si quisiéramos elevar el ano, en la mujer el ano y la vagina. Yo creo que se quiso tirar de la moto y dijo, sí, estoy divino de la muerte, que hasta crecí y todo, pero bueno, no cuenta el secreto de por qué creció. Efectivamente, y estos ejercicios lo que hacen es mejorar un poco la fuerza de esta zona, pero hay otros ejercicios que son bastante mejores y que vienen del campo del posparto, del área del posparto. Y es el mejor ejercicio posparto que existe. Se llama ejercicios abdominales hipopresivos. Los normales hemos visto que el abdomen va hacia afuera, aumenta la presión. Es más, puede haber problemas de flatulencias, puede haber problemas. Entonces, los que se hacen actualmente o los que se van a hacer en breve, porque esto es algo muy inminente y todavía en los gimnasios no se conoce, repito, son los ejercicios abdominales hipopresivos, que son los que hacía Camilo José Cela. Ay, madre, esto no lo sabía yo. Sí, todos hemos escuchado. ¿Y ahí que rejuveneció tanto? ¿Qué hacía Camilo José Cela? Es que, a ver, Camilo José Cela, ahora que sacaste... ¿De qué hacía Lago? ¿Te acuerdas? Sí, a ver, cuéntame. ¿No te acuerdas de qué hacía Lago? Sí, que salía en todos los medios de comunicación. Él decía que se ponía... Me lo acaban de decir por el pinganillo, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pues te lo digo yo, porque está en los medios de comunicación y está registrado. Él se colocaba en su bañera de su casa y cogía agua por el ano, haciendo una maniobra de hipopresión. Coger agua significa absorber. Entonces, en parte son estos ejercicios que, combinados con unas posturas apropiadas, provocan un aumento del tono de la faja abdominal y del suelo pélvico de un 58%, medido en base a investigaciones, ¿no? O sea, se ha hecho. Mejoran la postura de la persona, mejoran el rendimiento sexual en cuanto a resistencia, que al fin y al cabo es lo que más le interesa a la mujer y al hombre, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Evidentemente, evitan la incontinencia urinaria y la pueden llegar a solucionar, evitan los prolapsos, las caídas de la vejiga, cuando los otros ejercicios abdominales tradicionales está certificado y verificado por numerosas investigaciones desde hace más de 20 años, que son la principal causa de la incontinencia urinaria en la mujer, una de las principales causas de las caídas de los órganos internos y una de las causas de las disfunciones sexuales. O sea, de una vez por todas hay que dejar de hacer los ejercicios abdominales tradicionales. Los profesionales que lo están haciendo se pueden ver implicados incluso en denuncias de mujeres que digan, oigan,
Claro, es que lo que dices tú, ¿no? Si estoy haciendo lo que te decía antes, ¿no? Estás haciendo 1000 abdominales y dices tú, pero Dios mío, yo soy muy burra o no sé, o no, soy muy deforme. Y investigaciones investigaciones recientes, estas sí son más recientes, de 2004. Perdona, tenemos más imágenes, creo que te fuimos a grabar también en tu casa, a ver si podemos ir pasándolas y me vas explicando. Continúa explicándome. Pues investigaciones recientes demuestran que la mitad de las profesoras de aeróbic y fitness de Bélgica tienen prolapso de grado 1 o grado 2 y incontinencia urinaria. Esto es realmente muy fuerte. Pues sí.